Buen día, esta es la actividad 5, MySQL Workbench, funcionamiento y estructura. Veremos algunas características de este programa, pero primero veamos qué es. MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de base de datos que integra desarrollo de software, administración base de datos, diseños de base de datos, creación y mantenimiento para el sistema de datos MySQL. Este software da al usuario la posibilidad de modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas de administración completas para la configuración de servidores, administración de usuarios, copias de seguridad y mucho más. Una de las características de MySQL Workbench permite a los desarrolladores, arquitectos de datos y demás clientes diseñar, modelar y gestionar y generar bases de datos de manera visual o gráfica, incluyendo todos los elementos necesarios para realizar modelos con un alto nivel de complejidad. Editor de tablas. Otra de las características de MySQL Workbench es el editor de tablas. Este entorno de MySQL gráfico cuenta también con la función de editor de tablas, que permite la modificación de todos los aspectos de las bases de datos. Esto ofrece la facilidad de uso para el proceso de configuración de las tablas, índices, columnas, opciones, permisos y participaciones, entre otros elementos. MySQL también tiene tipos de datos. Los tipos de datos son tipos de datos numéricos, como podemos ver, y nos lo ofrece la página www.bamboo-mobile.com, que son Tingin, Int, Small Int, Medium Int, también Begin, Float, Double y Decimal. Otro tipo de datos se llama tipo de cadena. Como podemos ver, está char, varchar, blob, text, enum y set. Normalmente en las bases de datos, en las tablas, se usan varchar y también tipo int, que es numérico. Tipos de fecha y hora, como podemos ver. Bien, ahora vamos a crear tablas en MySQL Workbench. Primero debemos ir aquí a Models para crear una base de datos. Damos en el signo más y aquí automáticamente nos crea una base de datos con el nombre predeterminado MyDB. Para modificarlo podemos hacer doble clic o clic derecho y editar el nombre, pero vamos a seleccionar con doble clic. En la parte de aquí abajo se nos desplegó este menú, y aquí lo que vemos, vamos a poner un nombre que se llama pruebas 2. En esta parte de abajo dejamos UTF-8 o UTF-MB4 para que pueda leer caracteres especiales, pero por el momento lo vamos a dejar tal y como está. Cerramos y ahora vamos a crear la tabla. En la parte superior vemos que dice Add Diagram. Le damos doble clic y automáticamente nos va a abrir el diagrama. Ya con el diagrama adentro vamos a crear la primera tabla para nuestro ejercicio. Damos clic en la tabla y después dentro del diagrama damos otro clic y se nos creará la tabla. Para modificar la tabla daremos doble clic sobre la tabla y se nos desplegará un menú inferior. Nombraremos la tabla y en esta tabla vamos a llamarla estudiantes.
En la parte inferior veremos que le damos doble clic y aquí dejaremos ID estudiante como llave primaria. Siempre la primera va a ser creada como llave primaria. Entonces le damos PK como llave primaria y esta opción es que no se puede dejar en blanco, siempre tiene que llenarse la casilla. Entonces para poner otra casilla le daremos doble clic abajo. Aquí vamos a llenar con nombre y lo vamos a dejar con caracteres, que es varchar. El 45 significa el número de caracteres que se pueden poner en esta celda. Entonces damos doble clic abajo y pondremos los apellidos. Apellido 1, lo dejamos tal cual acá. Bien, como vemos ahora ya la tabla está completa. Tienen la llave primaria, nombre y apellidos. Ahora vamos a crear la segunda tabla para realizar una relación entre las dos. Entonces venimos al icono tabla, damos un clic y después seleccionamos en el diagrama. Ahora vamos a darle el nombre a esta tabla como materias. Como llave primaria lo llamaremos ID materia. Le ponemos su llave primaria y que el campo debe estar lleno obligatoriamente. Ahora vamos a llenar la tabla. Bien, como vemos, creé una tercera tabla más para otro ejemplo. Ahora vamos a crear una llave foránea para hacer una relación entre dos tablas. Entonces la llave foránea vamos a poner el nombre de la primera tabla en tabla materias. Entonces seleccionamos tabla materias con doble clic y aquí la agregamos. Entonces aquí ponemos ID estudiante. Entonces ya teniendo el nombre, lo que vamos en la parte inferior donde dice 4K, damos clic y escribimos ID estudiante. Aquí damos referencia a la tabla que estamos trabajando, que es, entonces seleccionamos la base estudiantes. En la parte derecha nos indica que vamos a enlazar. Entonces ID estudiante, lo seleccionamos y acá ID estudiante. Y le damos ID estudiante. El error que estaba saliendo era porque estudiante, la llave primaria, estaba en int, o sea en números, y el otro estaba en caracteres, pero ya lo pasamos a int también. Y como vemos, ya se creó la llave foránea. Otra forma de crear la llave foránea en MySQL Workbench es dándole clic en esta figura y ella automáticamente nos va a crear la llave foránea entre materias y notas. Esta figura significa uno para todos. Entonces damos clic en la primera tabla y le damos clic en la segunda tabla y automáticamente nos va a crear la llave foránea para esto.
Entonces esta es la forma en crear tablas con llaves primarias y su llave foránea. En la parte de acá vemos donde creó la llave foránea de notas y de nota in, y así es como lo relaciona. Para el tema de las consultas debemos tener cargado una base de datos de MySQL directamente. En este momento no lo tengo, pero vamos a tomar un ejemplo que tomé de un video haciendo la subconsulta que se realiza con el comando select. Se realiza buscando con select sobre otro select. Aquí en este ejemplo se consulta el nombre de la ciudad y los almacenes que han realizado pedidos superiores a 80 productos. Entonces se pone el comando select, después el nombre, almacén, ciudad, y cuando se tenga todo listo le damos en este icono para ejecutar la búsqueda, y en la parte inferior nos muestra la búsqueda total de las ciudades que ya han realizado mayor del 80% de las ventas, como lo vemos acá. Así es como se realizan las consultas y las subconsultas en MySQL Workbench.